Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Estamos conectados con Buenos Aires y nuestra invitada de hoy es una gran artista. Ella es cantante, es músico católica y se llama Atenas, Atenas Benica. Atenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, contenta de comunicarme con el otro lado del charco, que ya estamos enamorados con mi esposo, ya 17 conciertos hicimos allá. Pues quería yo que nos contaras, esta joven argentina, músico, cristiana, eh, me impacta, ¿no? Que hoy día que ser católico no está de moda, No, eh, que tú vayas gritándolo, cantándolo más bien por el mundo, ¿no? Sin complejo. amén, Y quería que nos contaras cómo se llega a esto, cuál es tu trayectoria, cuándo perfecto. inicias con la música y esa fuerza dentro de ti para decir, me dedico a ti, Dios mío, y voy por este camino. A ver, ¿cómo Bueno, empieza? perdón, como todos creo que el que nos regala esto es el Señor, es una vocación, ¿no es cierto? Como a ti te dio la locución, a las hermanas, bueno, consagrar toda su vida. Yo siento que es Jesús el que puso esa vocación en mí y bueno, me tocaba a mí como María decirle sí o no, ¿no? Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús, con esta verdad, ¿no? Que lo cambia todo, bueno, uno es capaz de hacer estas locuras, ¿no es cierto? Pero bueno, como dice Benedicto, uno no es cristiano por una idea o por una convicción o lo que sea, sino por el encuentro con un acontecimiento que lo cambia todo y es Jesús. Y entonces desde que tuve ese encuentro desde muy pequeña por el testimonio de mi mamá y acompañarla a los retiros y también hacer mis retiros desde muy chica, desde 11 años tuve la primera experiencia de un retiro espiritual, ya tenía esa fe fuerte, ¿no? Por haberme encontrado con Jesús desde muy chiquita. Y por otro lado la música, que también desde muy chica, desde los 6 años, mi papá y con la guitarra, mi mamá también. A los 10 años participé de un reality para niños de la televisión argentina muy famoso en aquel entonces Sí. y ahí ya gané junto con otros chicos, entonces escenarios, giras desde los 11 años, o sea, muy chicas. Bueno, Así pero que qué las dos curioso. cosas. Las dos cosas, pero bueno, muchas veces esas dos cosas, cuando una niña tiene éxito de niña, cuando una niña va con sus padres o con su madre a los retiros a rezar, llega a la adolescencia y Y a lo mejor chao. se va para el otro lado. Entonces, ¿en ti qué pasa? Llegas a la adolescencia y tienes otro encuentro con Cristo o qué te Claro. hace permanecer? Tuve otro, yo por esto de la televisión no había podido hacer la confirmación desde pequeñita. Y yo quería confirmarme, ¿no? Porque ahí seguía con esa convicción fuerte. Y había un grupo de la parroquia que ofrecía esto, pero no era solamente la confirmación, sino que era un movimiento, se llamaba Movimiento de la Palabra de Dios, así también muy renovado en el espíritu y lleno de jóvenes, y me acuerdo que yo a la salida de la parroquia de ir a misa veía a estos jóvenes del movimiento y decía, ¿quiénes son estos chicos? ¿No? Yo quiero pertenecer a este grupo, típico de la adolescencia, ¿no? Que uno busca pertenecer. Y bueno, y comencé en esta experiencia que fue mucho más de lo que yo me imaginé que era la confirmación. Tuvimos 2 retiros en un año, una comunidad muy, muy viva, de mucho testimonio, y ahí fue cuando yo pude hacer esta opción fuerte de decir, bueno, ahora yo elijo, ¿no? Quiero seguirte, ¿no, Dios? Y ahí también descubro mi vocación a cantar para Dios, de alguna manera, ¿no? Porque en este grupo se utilizaba mucho la música, que es algo que sirve mucho para enganchar a los jóvenes, para rezar. Y ahí dije, esto es diferente a lo que yo había conocido hasta el momento, ¿no? Hasta el momento me parecía algo aburrido y feo, la música de la iglesia no me gustaba, sinceramente. Pero ahí empecé a ver otra forma, ¿no? De usar la música. Y ahí quedó esa semilla en mi corazón. Y No sé sí, tú dices que con ellos cantabas, pero ¿qué eran? ¿Canciones que ellos componían o era un grupo o era el mismo movimiento de jóvenes que usaban Claro, canciones diferentes? exacto, sí, eran más canciones contemporáneas, muchas de hermanos cristianos evangélicos que ellos tienen una trayectoria en lo que es la música para la evangelización, más espontáneas, repetitivas, con un sonido moderno, ¿no? De hecho, me acuerdo en aquel entonces, mi padrino de confirmación
Esto fue hace 11 años, o sea, la música católica era Martín Valverde, la hermana Elenda y un par más y nada más, ¿no? Sí. Que es otro estilo también. Y me regaló un CD de un hermano cristiano que se llama Jesús Adrián Romero, y yo lo escuché y dije, wow, yo quiero hacer esto, pero en mi iglesia, ¿no? Y con todas las cosas que eso significa. Claro, porque, o sea que tú te llevas a la música católica, casi la descubres en nuestros hermanos cristianos, pero que no son católicos, ¿no? Exacto. Claro. Y yo... Y no, que claro, ellos es que quizás los protestantes dan a la dimensión, lo que es la música, un cuidado especial, ¿no? Entonces quizás tú descubres eso para lo que es tu iglesia, ¿no? Exactamente, y bueno, y ahora tenemos la posibilidad de aprender de eso que ellos hacen, ¿no? Que es con mucha profesionalismo, cuidado, que sea muy moderno, etcétera. Pero bueno, en nuestro último disco tenemos un canto que fue el más que hizo boom, que fue a la Virgen María, ¿no es cierto? Después tenemos un canto a la Eucaristía y bueno, al Espíritu Santo, todas cosas que uno usa en nuestra iglesia, ¿no? Buscando eso mismo que aprendimos de ellos. Y bueno, y eso es lo lindo, ¿no? Poder ir rescatando las cosas que nos va mostrando Jesús. Pero bueno, la historia no siguió así, no es que a partir de ahí empecé con la música católica, sino que fue una semilla que Dios como que dejó en mi corazón, ¿no? Pero igual yo pensaba, es imposible dedicarse a cantar para Dios, ¿de qué voy a vivir? No, bueno, puede ser un hobby, algo bonito, pero no va a suceder, ¿no? Claro, porque tú en esa edad, ¿qué ibas a estudiar? ¿O no tenías nada pensado que iba a ser de tu vida? Y como todos estaba ahí, que no sabía qué cosa, que sí, que no. Sí, tenía una inclinación por la música, empecé el conservatorio, pero no sabía si me quería dedicar al canto lírico, o sea, como a la ópera, académico, si quería hacer pop, si quería hacer música. Hasta en un momento se me cruzó por la cabeza ser ingeniera, así que imagínate, tenía una melange, nada que ver. Sí. Nada que ver. Pero bueno, sí seguí con la música, más que nada. Y decía, bueno, en la música secular me tocará dar testimonio ahí de mi fe en ese ambiente, ¿no? En aquel momento todavía no estaba tan complicado como ahora. Hoy creo que lo descartaría de una. Y lo que me pasó fue que tuve varias experiencias, yo siempre cuento una, pero tuve varias experiencias en las que por mis valores, por mi fe, por mis creencias, yo misma cerraba puertas, porque viste que el ambiente artístico es difícil, más ahora, ¿no? Y entonces en una oportunidad tenía que participar de una comedia musical, que yo iba a ser la protagonista, me estaba yendo muy bien, pero en esta obra tenía que actuar de algo como que iba en contra de mis valores, el papel que me tocaba de mujer era un poquito feo y se hablaba mal de la iglesia y yo dije, bueno, no, este lugar no, lo dejé, me costó, lloré, pero yo siento que en particular esa experiencia fue un no que yo dije, pero fue un sí de Dios. Y al poco tiempo fue que aparece el productor de los primeros 2 discos y me hace la propuesta, ¿te gustaría dedicarte a cantar para Dios? Y yo le digo, sí, pero no creo que vaya a suceder, ¿no? Pero vamos a probarlo, sí, es lo que yo quiero. Y ahí empezamos y bueno, y al poco tiempo, al año y medio, ya estaba cantando en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en los escenarios donde estaba el Papa, ¿no? Así que... Y ahí fue todo un crecer, impulso, ¿no? muy grande. O sea que Dios te ha cuidado. Tú has sido valiente, has sido echada para adelante, pero Dios te ha tenido ahí con sus cuidados por dedicarte a Él. ¿Podríamos decir que al cantar rezas? Sí, rezo yo y lo que tratamos es que la gente no nos escuche, sino que sea un medio para que ellos puedan rezar. Por eso muchas de nuestras canciones tienen letras muy cortas, muy repetitivas, muy fáciles, para que sea como esa repetición de la oración, ¿no? Como el Padre Nuestro o el Ave María, y que la gente misma sea la que pueda rezar. No solamente nosotros, sino las personas que nos escuchan. Muy bien, sí. Y tú, a la hora de componer, ¿te hace alguien la letra o eres tú la que tu propio
compositor? Bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no? En los primeros discos, el productor que se llama Jonathan Narváez, que es muy bueno y recomiendo que lo busquen porque él produce a muchísimos cantantes católicos, él me animó a animarme a componer, valga la redundancia, ¿no? Me insistió. Y bueno, y ahí me fui largando de a poquito, ¿no? Los primeros discos son mitad de él, mitad míos, el primer disco. El segundo disco yo ya estaba de novia con mi esposo, entonces ahí nos animamos a componer juntos. Ah, bueno, qué bien, qué bien. ¿Y? Sí. Y el último disco lo compusimos por completo mi esposo y yo. Qué bien, bueno, como has hablado de tu esposo, cuéntanos cómo surge. ¿Él es músico o qué? ¿Cómo Sí. te lo encuentras en esa vida de la música? Y bueno, músico cristiano católico en Argentina somos pocos, así que los pocos que somos nos conocemos. Y por medio de un amigo que se llama Maxi Largui, que también hace lo mismo que nosotros, él nos presentó por todas diosidencias que se fueron dando y bueno, y a partir de ahí, por el testimonio de fe de cada uno y muchas cosas que fueron pasando, bueno, nos pusimos de novios. Y primero lo curioso es que no se nos ocurrió hacer música juntos, porque él toca el piano, yo canto, era obvio, ¿no? Pero Sí. como que no se nos había cruzado por la cabeza. Primero empezó nuestra relación y después poco a poco el Señor nos fue mostrando que Él quería que hagamos esto juntos, ¿no? Primero en adoraciones, cosas acá en Argentina. Y bueno, al poco tiempo nos casamos y ahí sí, bueno, empezamos a hacer a tiempo completo esto juntos. Fíjate, ¿y se puede vivir, un matrimonio puede vivir de esto, de la música católica? Bueno, entiendo que no son muchos, pero si es la vocación de Dios, si es el plan de Dios, se puede, ¿no? Que de hecho nosotros estamos dedicados a esto y nada más. Los dos dejamos todos nuestros trabajos para dedicarnos completamente a esto. Es difícil por el hecho de que es algo muy nuevo en la iglesia y muchas veces no se entiende. Cuando uno busca profesionalizar esto como laico, que es un trabajo, pero es una misión, pero también uno es artista, pero también es evangelizador, entonces es difícil, pero no es imposible. Y hemos visto, sobre todo en Latinoamérica, donde están más acostumbrados a este tipo de eventos, la respuesta de la gente y cómo de a poquito, entre todos, vamos creciendo y dando pasitos, ¿no? Y gloria a Dios, ya los últimos conciertos estamos logrando, para gloria de Dios, eventos de más de 1000 personas, con un buen sonido, con un buen lugar y donde la gente valora mucho eso también, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que están tan bombardeados de Netflix, de Hollywood, de Spotify y todo, calidad, estímulo. Bueno, qué bueno que parte de lo católico podamos ofrecerles algo así, pero con Jesús. Desde luego, ¿eh? No cabe duda que tiene que tener, ¿no? Tu conversión es profunda y fuerte para, igual que la de tu marido, para dedicaros a ello. Pero otra cosa que tú haces también, has viajado muchísimo, ¿no? Con esta música además. ¿Quién lo diría? Pero fíjate que también eso, con la música católica, está ganando importancia. ¿Por qué países has tenido más éxito? En Sudamérica dices tú que estás más acostumbrado, pero ¿cuál es el que más conoce la música católica? ¿En cuál se tiene más asiduidad? Hay una relación entre la vivencia de la fe en el país y la repercusión que tiene la música, ¿no? Porque como la música que buscamos hacer es de oración, cuando un país o una cultura o donde vamos hay unas comunidades muy vivas, muy fervorosas, naturalmente buscan la música para utilizarla en sus horas santas, en sus momentos de alabanza y demás, y por eso nos conocen, porque buscan en YouTube, en Internet, y salimos nosotros. Y realmente veo en Centroamérica una fe muy, muy, muy fervorosa, muy linda, que da mucha esperanza. Colombia, México, son como los países, y Centroamérica, ¿no? Costa Rica, El Salvador, etcétera, donde vemos así muy, muy, muy fuerte. Es hermoso porque, por ejemplo, en El Salvador tuvimos un concierto en una ciudad que es la segunda más importante, se llama Santa Ana, de 3000 personas, y eran 3000 jóvenes, o sea, prácticamente 3000 jóvenes alabando, adorando a Jesús, y eso no es porque les gusta nuestra música, es porque ellos tienen esa vivencia en sus comunidades. Nosotros somos un adornito, ¿no? Pero
y es ver eso, ¿no? Entonces es maravilloso. Es lo primero. O sea que es que me llama la atención que cuando hablas del concierto, en vez de decir el concierto, dice, y eran 3.000 jóvenes alabando a Jesús. Es decir, que para vosotros un concierto es alabar a Jesús. Sí, sí, de hecho tratamos en lo posible, a veces no se puede, pero que esté el Santísimo, ¿no? Entonces en el 90% más, te diría, está Jesús Eucaristía y más de la mitad del concierto es una adoración. Entonces lo que hacemos nosotros es, las primeras canciones son un poquito más animadas, pero vamos contando testimonios, luego los invitamos a recibir el amor de Dios, el Espíritu Santo y preparar toda la primera parte del concierto, una preparación para el momento del Santísimo. Y terminamos con la alabanza, ¿no es cierto? En la hora santa. Así que por eso es que digo esto, porque realmente Claro, es así. claro, es que me impresionó, sí, no lo sabía. La verdad que es precioso porque los conciertos se convierten en oración, claro. Exacto. Vuestras canciones son así, pero además sí, con el Santísimo más. Y quería yo que nos contaras, tú que estás en ese mundo, qué diferentes músicas cristianas hay, porque católicos sois menos, pero hay mucha diversidad de música cristiana. ¿Evangélica me decís? ¿O Sí, cristiana sí, católica? sí, evangélica, digo, de otros. Hay muchos Uf, jóvenes, sí, eh, evangélicos o de... sí, bueno, la música cristiana evangélica, como ellos no tienen, metiéndome en algo más teológico, por así, como no tienen los sacramentos, la Eucaristía y demás, su liturgia está toda en torno de la música. Es eso, ¿no? Entonces es donde ellos ponen toda su fuerza. Y gloria a Dios, ¿no? Que tengan eso. Ojalá nosotros tendríamos los sacramentos y le pondríamos fuerza a la música también, ¿no? Pero bueno, entonces ellos tienen música a nivel secular, por decir así, de todos los géneros. Lo que se te ocurra, tienen, ¿no es cierto? Y en calidad totalmente profesional. Pero bueno, tiene mucho que ver con su vivencia de la fe, ¿no? Y bueno, y ahí los católicos se ha dado un salto muy, muy grande. Lo veo, lo puedo ir percibiendo del tema de la música católica en la plataforma Deezer, que es una plataforma de streaming como Spotify y Apple Music y eso. Lanzaron la primera playlist oficial de parte de la plataforma de música católica en español. Como que ya hay ahí un reconocimiento incluso de la industria, ¿no? No como algo banal, ¿no? Sino como diciendo, bueno, qué bueno que se estén dando estos pasos. Claro. Así que bueno, los cristianos evangélicos tienen todo y nosotros de a poquito ahí vamos. Bueno, pero no es una maravilla ellos, porque han estado en ellos siempre, de ellos aprendemos, pero el impulso de los músicos católicos está siendo muy grande en poco tiempo, porque todo Sí. eso que has explicado de las plataformas y de que ya hay playlists y que es que hasta hace poco no lo conocíamos, nada más que No. era en la iglesia. Y el canto religioso, pues claro, era de lo que nos viene por historia, ¿no? Por lo que hemos vivido. Y fuera de ello, nada. O sea que es un enriquecimiento muy grande. Y quizá un camino para llegar a Dios muy actual, podríamos decir. ¿Qué vivencias nos puedes contar de cosas que tú te hayas dado cuenta que esto es realmente, aparte de tu vocación, un instrumento misionero, ¿no? Sí, tal cual. ¿Alguna historia que nos pudieras contar? A ver, bueno, a la salida de un concierto en Costa Rica se nos acerca un seminarista que nos dice que estaba pasando por una crisis vocacional, pero que en el concierto de adoración, ¿no? Estuvo el Santísimo, etcétera, pudo volver a decirle que sí a Jesús y incluso después nos mandó el testimonio escrito, ¿no? En un mail y todo, ¿no? Así que eso nos pasa mucho, ¿no? Muchos seminaristas y sacerdotes que tienen esta experiencia y que pueden volver a decirle que sí al Señor en su vocación. Eso no llega mucho, pero particularmente este de Costa Rica, que fue concreto y fue así, real. Después, lo que me pasa mucho es muchos jóvenes que me escriben por YouTube o por Facebook, las redes, que bueno, que estaban alejados o demás, pero que escucharon una canción y se empezaron a acercar. Muchos depresivos, que la música los ayudó a salir de la depresión.
Y bueno, viste, cuando te preguntan uno, se te ocurren muchos y al final no se te ocurre ninguno. Pero así son muchos los testimonios, ¿no? Que llegan. Y también la música, como ahora la subiste a internet y no tiene límite a dónde puede llegar y qué puertas puede tocar. Otra vez, una vez abajo de un video que es una de las canciones más románticas, digamos, del amor de Dios y demás, decía, yo estaba buscando o estaba escuchando heavy metal y no sé por qué me apareció esta canción, pero me gustó, puso. Así que Es nada que que ver, ¿no? nada que ver, que menudo contraste, ¿no? Sí, pero le gustó. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, pero otra cosa es, ¿verdad? Se da la combinación en ti de que eres joven, de que eres artista, que podría estar reñido, y que tienes esa dimensión espiritual tan grande y tan fuerte que es para hoy día algo que impacta. Entonces, eso, ¿cómo puede uno llevarlo y ser fuerte? Como tú decías, uy, ¿cómo me voy a dedicar a esto? ¿No? Te choca porque no te parece que se puede vivir de ello. Pero, ¿cómo has podido combinar todo eso y ser fiel a decir, Dios mío, tú me las has dado, yo siempre te dije que sí? Hay momentos difíciles. Y hay momentos donde uno dice, ay, con todo y siempre hacemos el chiste, mejor no ponemos una verdulería y ya está, porque eh, como te decía, es algo muy nuevo en la iglesia, ¿no? Entonces, a veces agota el tener que siempre estar ahí, como decimos en Claro. Argentina, remando en dulce de leche para que después es muy satisfactorio, ¿no? También, pero es desafiante y es agotador y los viajes son cansados y todo es muy a pulmón, entonces cuesta más. A veces uno como que se agota, ¿no? Pero bueno, lo importante es estar firmes como decía, ¿no? Ser fiel y llenarse de lo más importante, que es la relación personal que uno tiene con Dios, ¿no? Que eso es lo primero de todo. Yo y Jesús, ¿no? Y después todo el resto, ¿no? Incluso mi matrimonio. Primero nuestra vida espiritual, ¿no? Y después todo el resto. Y si uno está anclado bien en la raíz, ¿no? En la vida, y bueno, después todo va a ser sarmiento del Señor, ¿no? Que es verdad. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Y vosotros pertenecéis a la parroquia o pertenecéis a un grupo de espiritualidad? Bien, bueno, yo fui transitando por varios grupos, siempre un poquito ligados a la espiritualidad de la renovación carismática. Y ahora participamos de la Sociedad San Juan Apóstol, que es una comunidad argentina, ya están varios países, que son sacerdotes misioneros para la nueva evangelización, que tienen sus programas de evangelización. Ellos son nuestros directores espirituales. Eso por un lado. Después tenemos nuestra parroquia, que es donde asistimos a misa, tratamos de ir a misa diario, etcétera. Y después también tenemos un grupo de oración que es de parte de Convivencias con Dios, se llama La Comunidad, que son una serie de retiros de 7 días, que son carismáticos, ignacianos y teresianos. Esa es la espiritualidad. Y bueno, cuando podemos vamos a picotear a este grupo de oración que también está acá. Así que de todos esos lugares es un poquito nuestra espiritualidad. Qué bien. Bueno, claro, y eso es base firme de vuestras canciones, de vuestra composición, es vuestra vivencia. Que te comprendo, teresiano, ignaciano, te tira a España muchísimo. Sí, Ya comprendo total, yo, claro. Sí, totalmente. sí. Qué bien, pues se nos acabó el tiempo. Es que se nos ha pasado volando, Volando. pero volando. Te esperamos aquí con muchísimo cariño. ¿Y dónde vas a cantar cuando vuelvas a España? Bueno, Dios mediante, ya está la primera fecha confirmada en Toledo. Creo que, si no me equivoco mal, 16 de noviembre, pero soy malísima para las fechas, así que no me hagan caso. Entren a atenasmusica.com, ahí está la fecha bien puesta, y ahí se están confirmando otras invitaciones. Muy bien. Pues deseando verte en España, muchas gracias por ese camino que nos muestras de unir la vocación y la música que tienes. Bueno, y para los que nos están oyendo y viendo, también a través de esta música, aunque no seamos músicos ni cantantes, pero es música que nos ayuda a llegar a Dios.
que es lo que ellos están testimoniando y lo que ellos quieren evangelizar, porque quieren dar a conocer a Dios. Así que nuestro agradecimiento. Y sin más, métanse en Atenas, ya sabe que está también en Spotify, en muchísimas playlists, y conozcan su música porque merece la pena. Hasta el próximo programa. Gracias.